Listo. Ujú. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas quienes en este momento se están conectando con nosotros y también a quienes nos van a ver pues en diferido, porque igual esto, la idea es que quede guardado en las diferentes cuentas tanto de The Little Ones como de Regina, que es la persona que hoy tenemos invitada. Entonces, bueno, antes que nada, Regina, te quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por Como invitarme. súper. Bueno, hoy estamos desde The Little Ones conmemorando un día muy importante para todos nosotros y es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, ¿cierto? El poder entender qué es el autismo, cuáles son esos signos que debemos empezar a prestar atención y también cómo podemos unificar todo lo que tiene que ver con autismo y crianza respetuosa. Entonces, el día de hoy pues nos acompaña la psicóloga Regina Naoni Urieta. Ella posee el grado de maestría en psicología clínica con énfasis en psicoterapia integrativa y también certificada en miembro de la Asociación de Disciplina Positiva, con quien pude hacer la certificación también. Entonces, qué rico poder compartir nuevamente este espacio. Y pues además también cuenta con una especialización en coaching empresarial y personal y una maestría en educación superior. Y es autora del libro Cómo enseñar a mi hijo con autismo. Y la idea es que hoy vamos a tener un corto diálogo, sucinto, directo, ¿cierto? Para quienes nos están viendo en este momento, desde el eje de la psicología, ¿sí? Pero también desde la experiencia de Regina, tanto como psicóloga clínica, como madre, también de un joven, creo que ya vi en Sí. algunas fotos, ya de un joven con este tipo de diagnósticos de autismo, ¿no? Que ahorita vamos a ver que digamos que se aborda también desde el espectro del autismo y no es solamente una línea particular o específica. Entonces, bueno, Regina, muchísimas gracias nuevamente por estar en este espacio con nosotros. Y Ujú. pues la idea es que empecemos como desde las bases, ¿cierto? Nice. Bueno, entonces muchas gracias, Tatiana, por invitarme. De verdad que el autismo, desde que llegó a mi vida como madre, desde ya te cuento que no importa cuánta educación tengas, cuántas herramientas de afrontamiento tengas, es en un principio un diagnóstico, yo podría decir, hasta devastador, porque quiero empezar desde allí, desde ese inicio como madre de un chico con autismo. Ya mi hijo tiene 14 años. Eh, el autismo es, y en algún otro libro lo retomaré, es como la pérdida de un hijo, porque uno tiene todas estas expectativas de este pequeño niño, tu hijo querido, y luego a los 3 4 años hay un diagnóstico donde tú ves que tu hijo no va progresando al nivel de los demás, donde en un principio incluso tú piensas, no, él va un poquito más retrasado en el desarrollo, y uno lo ve como normal, incluso más cuando se trata de un niño varón y toda la sociedad te dice, no, es que los niños varones hablan más tarde. No sé si lo has escuchado. Y Ujú. ciertamente, muchos casos son así, pero hoy quiero hacer un énfasis en la estimulación temprana de los niños, no esperar a tener un diagnóstico per se, y no esperar a tener todos los signos o síntomas que salen en el DSM-5, que es nuestro manual diagnóstico. Hay pequeños signos y síntomas, por ejemplo, que yo vi y que voy a compartir hoy, que no salen en el manual diagnóstico, pero que luego de mucha lectura pues me di cuenta, lastimosamente, un poco tiempo después, ¿no? Por eso estoy aquí, para hacer esa concienciación de que a lo mejor, aunque el hubiera no existe, hubo algo que se pudo haber hecho antes, que a lo mejor no iba a cambiar el diagnóstico, pero si hubiera haber permitido un mejor pronóstico del mismo. Entonces, empezamos con, bueno, ¿qué es autismo? Es un trastorno del neurodesarrollo, neurodesarrollo, y es un trastorno porque es para toda la vida y por lo general se diagnostica antes de los 6 años. Les cuento que el autismo tiene una base multifactorial. Desde todo lo que yo he leído en mi experiencia, tiene más una base de vulnerabilidad genética. Y les cuento por qué. Y todo esto tiene que ver con el proceso ese de aceptación de responsabilidad, culpa. Ustedes saben, todo esto que pasa cuando tú tienes un niño con esta condición, con autismo. Entonces, la vulnerabilidad genética es alta. Imagínense que los estudios hablan
de que las familias que tienen un niño con autismo, en caso de que decidan tener otro niño, 1 de 20 es vulnerable a tener autismo. Y esos son estudios hechos en personas que han tomado la decisión de tener un segundo hijo. Eso quiere decir que es alta, porque muchos, al igual que yo, solo tenemos uno, lo adoramos y lo queremos, pero con uno es más que suficiente, ¿no? Entonces, les cuento que el autismo es un espectro, ¿no? Entonces, usted va a encontrar desde un grado 3, como es el caso de mi hijo, un grado bastante severo, hasta un grado 1 que es súper funcional, donde de repente su niño solamente, o sea, tiene buen vocabulario, lenguaje, tiene una inteligencia igual o superior a la media. Son estos niños que antes se diagnosticaban Asperger. El grado 1 es el niño que de repente se ve un poquito raro o como que no hace fit in, como que no encaja del todo, pero tiene un montón de capacidad cognitiva y de características que lo hacen mucho más funcional. Así que eso es lo primero. Es un espectro, no todos los niños o chicos con autismo son iguales. Pasa igual que con los chicos neurotípicos, entre comillas, normales, ¿verdad? Que no todos somos iguales, ni tenemos la misma capacidad, ni nos gusta lo mismo. Así que eso es lo primero. Entonces, de acuerdo con el manual diagnóstico, ¿cuáles son los signos o síntomas? Se los voy a decir por encima y luego voy a los que yo vi en la primera infancia. Primero, una deficiencia en la interacción social o comunicación social. Llevándolo a la primera infancia es aquello que llamamos mirada compartida. ¿Qué es mirada compartida? Es cuando el bebé señala y mira esto y tú lo miras y los dos se miran y se ríen. Entonces, a veces uno no sabe eso como madre primeriza. No, pues si el bebé está ahí, él no necesita nada, pero en verdad sí existe y existe desde que el bebé tiene 8 o 9 meses. Entonces, otro puede ser, por ejemplo, patrones restrictivos y estereotipias. Póngase, hay niños que aletean, muy chiquitos, niños que caminan en puntita, pero luego hay niños que sobrepasan todo eso, igual siguen teniendo el diagnóstico. Las estereotipias también pueden ser vocales, tipo gritos, o sea que si usted ve un chico grande que grita de repente, probablemente tenga autismo, que es lo que me pasa a mí con mi hijo cuando vamos al mall y de repente él está contento, él no está bravo, se acerca una persona y luego grita. Y de verdad es su forma de querer relacionarse con los demás. Lógicamente, yo comprendo a las personas. Si a mí alguien me grita de repente, yo me asusto también, ¿no? Así que se le explica a las personas. Eso es parte también de concientizar a las personas. O sea, a veces no lo decimos, pero simplemente, ok, mi hijo tiene autismo, no importa si la persona, a veces la gente es más amable de lo que uno cree. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, tiene un familiar así, y luego, disculpe, comprende, ponte si el niño le agarra la mano, porque le agarró la mano y la persona se asusta, explicar el por qué. Eso es parte de nuestro trabajo como padres, concienciar sobre eso. Aparte de eso, pues tenemos un deterioro significativo, por ejemplo, en el área de autocuidado. Por ejemplo, un niño que no puede agarrar la cuchara cuando tiene 1 año, que tú lo veas y que no, es que no le gusta agarrar la cuchara. No, pero la mayoría de los niños sí lo hacen. 1 año, 2 años, ya están en eso. Entonces, allí usted ve que hay un desajuste en el funcionamiento. Otro puede ser, y me pasó a mí, los niños que tienen 4 o 5 años y todavía usan Pampers. ¿Por qué? El control de esfínter tiene que ver con la maduración de nuestro cerebro. Entonces, si hay un desfase allí, probablemente haya algo en el trastorno del desarrollo. Ahora sí que no es que a veces dice, él tiene pereza de dejar de usar el pamper o el pañal desechable. No, los niños regulares quieren ser autosuficientes, ellos quieren demostrar que pueden hacer. Entonces, a veces uno como padre, uno dice, no, es que él le da pereza o él todavía quiere usar el pamper, le da pereza ir al baño. No, no es eso, hay un problema madurativo. También vemos que se da un trastorno de neurodesarrollo, no siempre tiene que tener una discapacidad intelectual, pero en el 70% de los casos sí hay un cociente intelectual menor a 70. Quiere decir que hay un tipo de, como se mencionaba antes, un retraso mental, ¿no? Un déficit cognitivo, eso es cognitivo. Exacto. Entonces, otros signos que yo vi en mi hijo, trastorno del sueño. Mi hijo nunca pudo dormir bien, hasta no hace un par de años atrás. Y luego nos encontramos con pediatras que nos dicen, no, hay niños que duermen menos. Pero no es así. Un niño regularmente, desde que es bebé, duerme unas 8, 12, 16 horas cuando son muy chiquititos. Mi niño nunca durmió esa cantidad de horas. Y aparentemente yo era la que exageraba. Ahora me doy cuenta que no. Él tiene un trastorno del sueño. ¿Y qué pasa con esto? Mire, que el sueño, cuando uno duerme, uno consolida las memorias del día.
Entonces, un niño, un bebé, un infante que no duerme bien, no está consolidando. Entonces, tenemos que prestar atención a esto. Otro signo que yo vi en la primera infancia, cuando digo primera infancia es antes de los 2 años, 1 año, 2 años, fue irritabilidad. ¿Pero por qué? Porque acuérdense que los niños con algún trastorno de neurodesarrollo tienen problemas en la integración sensorial. No es solamente el ruido, sí, hay niños que se tapan los oídos, sí, pero también puede ser en las imágenes, puede ser en la parte sensorial tipo el baño, cortarse el cabello, ni siquiera me pongo a mencionarles todas las luchas que hemos tenido aquí, que ya no cortamos cabello. Cortarse las uñas. Hay niños que incluso tienen sensibilidad a la ropa. Yo he visto niños que se quitan la ropa. Es más, leía yo un libro que se llama There is a Boy in There. Hay un niño allí donde este muchacho logró desarrollar lenguaje y él decía que él sentía como 1000 hormigas picándolo cuando se ponía ropa. O sea, él pudo describir lo que él sentía cuando era niño. Entonces, y ahora vamos a ir allá a la crianza respetuosa y hablar de la empatía, porque es que uno no lo ve, uno cree, ay, este niño está haciendo un berrinche, o este niño no se deja la ropa. Y a veces no es así, no sabemos todo lo que a nivel biológico pasa en nuestro hijo. Y lo que está sufriendo y sintiendo, ¿no? Imagínense y usted gritándole atrás, correteando. Y ese niño ya en su mente, porque es que el autismo es como un cableado diferente del cerebro. Es como que el mundo para él es hostil. Es un mundo con un montón de cosas sensoriales, un montón de sensaciones, ruidos. Imagínense, agréguele el trastorno del sueño y agréguele niños que también tienen, y yo vi como un signo, desde que mi hijo era pequeño, estos trastornos gastrointestinales. Si usted tiene un niño que tiene diarreas y que le dicen, no, él no tiene nada, él está gordito, desde ya le digo que a mí lo que me ayudó con mi hijo fueron los probióticos. O sea, yo no vengo aquí a recomendar probióticos porque yo no soy doctora, pero busque referencia al respecto. Busque referencia a los probióticos, te ayudan con tu flora intestinal, aumenta, acuérdense que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, ahí es donde se produce la mayor cantidad de serotonina. Entonces, si usted tiene un problema gastrointestinal, usted no está produciendo serotonina, neurotransmisor del bienestar, usted no puede sentirse bien. Así que lea al respecto. Yo todavía le doy probióticos a mi hijo y me han ayudado un montón, probióticos, yogur, todo. Aparte de eso, un niño, un infante que tiene autismo no tiene un juego imaginativo. Y usted se puede dar cuenta porque, por ejemplo, mi hijo tenía una granjita y él cargaba los 3 animalitos. Y yo decía, a él le gusta su granjita, pero él no era como que él hacía el juego imaginativo este de que, ay, esta vaquita le habla caballito o algo así. Entonces, si usted tiene un niño que carga sus juguetitos para todos lados y no juega con ellos, o sea, solo los carga, créame que ahí hay algo. Una de las maestras de Alessandro alguna vez escribió un reporte, él no daña los juguetes porque no juega con ellos, solo los carga. Entonces allí uno ve ya. Vamos bien, Tatiana, cuéntame. Claro, entonces aquí empezamos a ver como algunos, digamos que sintomatología o signos que están referidos dentro del manual diagnóstico que como psicólogos y psiquiatras y también como médicos en algunos casos, pues utilizamos para encontrar esos diagnósticos, ¿cierto? Y esas condiciones diferenciales. Y hay algo muy importante y es que finalmente, como tú comentabas, el autismo o más bien los trastornos del espectro autista, porque hemos venido también evolucionando y entendiendo que esto no es solamente algo quieto, incambiable, sino que estamos hablando de una línea, ¿cierto? Desde lo más complejo, lo más severo, hasta algo que puede ser incluso para muchos positivo, ¿no? Exacto. En algunos aspectos. Es un espectro y les cuento que alguna vez leí que la línea entre una persona con trastorno del espectro autista y la genialidad es así. Porque la genialidad requiere ese tipo de enfoque, de rigidez, de rutina, de encerrarse estudiando 15 horas por día. Entonces, de verdad que el cerebro es una herramienta maravillosa y qué cosa, que a algunos nos toque trastorno del espectro autista, autismo, que significa en sí mismo, en su mundo,
y a otros les toque genialidad, pero es así. Es más, hay varias teorías que nos dicen que si no existiera el espectro autista, o el trastorno del espectro autista, ¿verdad? No habría genios en el mundo, porque es que es una línea lo que separa la genialidad del autismo. Así que incluso vi algunos estudios acerca de, ok, ¿será que se puede diagnosticar el autismo antes que del nacimiento, al igual que el síndrome de Down? Y hay un montón de asociaciones que dicen no, porque cortar un nacimiento de una persona que a lo mejor es autista, pero a lo mejor es un genio que viene a cambiar el mundo, entonces no está bien. Entonces, en eso hay un montón de debates de la ética y todo lo demás, pero así como el síndrome de Down, hay un estudio y si los padres lo quieren, se podría interrumpir el embarazo. Créanme que ya se están haciendo estos estudios también. Pero como el autismo de verdad es multifactorial y poligenético, no está en un solo gen, entonces digo yo que gracias a Dios, porque en verdad es neurodiversidad al final. Todos somos diferentes, algunos con más potencialidades que otros, algunos con más retos que otros, pero al final somos seres humanos únicos, irrepetibles y especiales. Exactamente, y tú mencionas una palabra muy importante y es la neurodiversidad, y son todas esas diferencias y particularidades que este tipo de personas bajo esta condición, ¿cierto? Que finalmente es una condición neurológica, ¿sí? Que va a ser permanente y que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Pues indudablemente nos va a permitir entender esas diferencias, ¿cierto? Que van a permitir el desarrollo también de muchos procesos, tanto individuales como sociales, ¿sí? No vamos a tener un solo tipo de autismo, llamémoslo así, porque estamos hablando de esa línea que, claro, vamos a tener también los casos muy complejos, porque eso también es importante hacer énfasis, vamos a tener casos muy complejos donde incluso muchas veces algunos de estos chiquitos tal vez no pueden desarrollar procesos de lenguaje, sus procesos de estereotipia, perdón, su control motor, social, pues va a ser complejo, ¿cierto? Pero también vamos a encontrar, como tú lo mencionabas, a esos genios e indudablemente es una línea bastante amplia y gigante sobre el eje del autismo. Okay. Pero dentro de todos estos signos y síntomas que también nos plantea como el DSM, así como muchos otros manuales diagnósticos, ¿cierto? ¿Cuáles crees tú que serían esos signos, llamémoslos de alarma o para prestar atención o para solicitar también ayuda de un especialista? Porque muchas veces los papás, los mamás e incluso los docentes nos quedamos de pronto sin herramientas y decir, ¿será que esto está dentro de la normalidad? Como tú dices, sobre todo los primerizos, ¿cierto? Sí. ¿Está dentro de la normalidad? O aquí de pronto tengo que empezar a revisar y a buscar otros ejes, otros especialistas que me ayuden a orientar y a prevenir y a poder intervenir en edades tempranas para que, como tú mencionabas, el pronóstico, porque puede ser que no cambie el diagnóstico posiblemente no va a cambiar si es un buen diagnóstico, pero sí el pronóstico, es decir, el cómo va a desarrollarse esta condición en mi hijo o mi hija. Ok, lo primero que yo diría es, bueno, lo que ya dije, trastorno del sueño, trastorno gastrointestinal, pero algo muy importante, un bebé que no balbucea. No sé, cuando balbucea, los niños hacen estos ruiditos 6, 7, 8 meses. Si su bebé no balbucea, y póngase, incluso si tiene un año, ya dice un par de palabras, pero no dice muchas palabras. Es importante, llévelo a su fonoaudiólogo. Es súper importante. Créame que vale más la pena decir, ok, gasté este dinero y ahora es un loro y no para de hablar, porque pasa, niños que los llevan y ahora no paran de hablar, qué bien, qué chévere. Pero es mejor eso a, me quedé esperando a que cumpliera 3, 4 años y no habló. Entonces, lo primero, el primer tipo de intervención que yo haría en un niño pequeño, póngase, 2 años, el niño no tiene oraciones de más de 2 o 3 palabras, o muy pocas, o no las usa para compartir, sino solo para pedir, que esa es la otra, ¿no? Solo usa para pedir quiero agua, por ejemplo, pero no te cuenta un cuentito, no trata de meterte, de traerte a su mundo o de entrar en el tuyo. Entonces, fonoaudiología. Con eso empezaría yo. Ahora, si usted tiene un psicopedagogo que lo pueda ayudar, que sepa de fonoaudiología, un poquito de modificación de conducta,
de manera respetuosa, no estoy hablando de conductismo puro, sino de manera respetuosa, entonces, claro que sí, pero empiece pictogramas, empiece con tarjetas, yo le digo a los padres que explíquele, háblele un montón a su hijo, pregúntele, porque a veces, aunque sea solo repitiendo, pues ya van haciendo enlaces y se van creando estos subsensores que son los engranajes del cerebro que te lleva a hacer el engranaje de información y de verbalización. Entonces, creo que empezamos por ahí. Creo que sería lo primero. Lo primero, no balbucea, no dice palabras, vaya, no importa que no tenga nada, llévelo. Lo más que puede pasar es que gaste un poco de dinero y tiempo. Y ya. Listo. Tú mencionas un tema muy importante y es finalmente ese apoyo y que se desarrollen entornos adecuados, ¿sí? Para el desarrollo, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con que si recibimos el diagnóstico, pues los procesos de aceptación de esta diferencia o variabilidad neurológica va a permitir que estos niños y estas niñas pues puedan disfrutar de oportunidades mucho más similares a los niños que de pronto no tienen esta condición y participar de forma mucho más plena y eficaz también en la sociedad, ¿no? Porque a veces también se consideraría como que debemos excluirlos, debemos sacarlos y por el contrario, lo que debemos hacer es incluirlos en nuestro mundo, ¿cierto? Entendiendo también el mundo de ellos. ¿Sí? Entendiendo la variabilidad y la variación y la diferencia en los ejes que ellos pueden presentar, pero también generar procesos de inclusión. Y acá digamos que yo hago también un llamado muy importante porque sé que algunos docentes nos están viendo, no solo mamás y papás. Hay que incluir no es solamente estar en un mismo salón todos juntos, incluir es llamarte a conectar con nosotros, llamarte a entender que estamos aquí, que tú entiendes de formas diferentes, que te comunicas tanto del lenguaje como corporal, físicamente, pero estás llamado aquí con nosotros a vincular y a desarrollar entornos que permitan una inclusión real de este tipo de diferencias. Me encanta lo que dices porque yo misma tuve una experiencia al respecto en donde, pues yo he tenido un viaje largo en este mundo del autismo, ¿no? Desde el proceso de aceptación, diagnóstico, yo creo que yo he intentado un montón de cosas. Creo que lo único que me hace falta son las células madres y eso porque no me convencen. Pero aparte de eso, yo hasta dieta, todo lo que tú te puedes imaginar. Y sí me aconteció a mí que mi hijo sí estuvo intentando al principio, ¿no? Cuando no sabíamos qué tan, digamos, cuando yo tenía todavía muchas expectativas acerca de las terapias y todo su funcionamiento, pues luego, pues el autismo de él es un grado más severo, no pudimos hacer tanto, pero sí se hicieron todos los intentos, incluso estuvo incluido sin tutora, con tutora, ¿verdad? En kinder, pre-kinder, y hubo una situación en que yo misma veía la maestra, porque yo fui la maestra, miraba a mi hijo diferente, y créanme que en un salón con niños de 5 años, los niños lo perciben, los niños neurotípicos, entre comillas, normales, ven todo. Entonces, si ellos ven que la maestra lo mira diferente, ellos también lo hacen. Entonces, sí se trata de eso. También tuvimos maestras espectaculares que miraban a mi hijo con cariño y los niños intentaban ayudar, porque de eso se trata. Mire, yo considero que en cada salón, un salón, debe haber un niño con algún tipo de discapacidad, porque eso les enseña a los otros niños empatía, tolerancia, les da ese valor de ayudar, solidaridad, pero para eso tiene que venir desde la maestra. Si la maestra no está dispuesta, si la maestra mira a tu hijo como que, mira, esta está haciendo esto, me pasó en mi cara, ay, esta niña hace esto, tu hijo no hace, pues, ¿qué va a hacer? O sea, son dos niños diferentes, aparte completamente de que, diferentes. ¿qué pasa? Pasa tal vez porque es difícil aceptar a un niño diferente, pasa tal vez por falta de educación, pasa tal vez porque hay personas que no tienen tanta empatía, pero lo que sí sé es que si el maestro no da el ejemplo, los niños no aceptan al niño. Así que de verdad que les mando un abrazo a todos esos maestros que adoran a nuestros niños que tienen alguna condición, porque de verdad que son ángeles en nuestra vida, eso es una realidad. Y los niños aprenden un montón, los niños neurotípicos aprenden de estas experiencias.
Claro, y entonces tú mencionas aquí un tema muy importante y es poder desarrollar entornos de seguridad para nuestros niños y nuestras niñas. Hoy estamos hablando del autismo, pero realmente eso es algo que necesita el niño o la niña en condición con autismo y el niño o niña que no tiene esta condición. La ¿M? aceptación, ¿cierto? Necesitamos entornos de seguridad, de respeto y algo que tú mencionabas muy importante y creo que ahí vamos a empezar a conectar con la crianza respetuosa, ¿cierto? Y es muchas veces, yo te decía, Regina, ahorita antes de conectarnos directo al live, yo te decía, en mis capacitaciones muchas veces me preguntan, bueno, Tatiana, pero esto que tú nos comentas de crianza respetuosa, de disciplina positiva, de no orientarnos netamente al conductismo, ¿no? Lo que tú hablabas, premios y castigos tan fuertes y directos, y todo este tipo de procesos que viene reformulando muy fuertemente la crianza respetuosa y la disciplina positiva. Y es, me preguntan, ¿esto sirve para este caso? Por ejemplo, me decían, me preguntaban. Bueno, bueno, vamos a ver. Sí sirve para este caso. Les cuento por qué. Porque, bueno, si nos vamos a la disciplina positiva, recuerden que a veces los niños tienen metas equivocadas como la autoridad o llamar la atención. Pero nuestros niños con autismo, de verdad, la meta de ellos es más la inocencia. Entonces, si nos vamos hacia la empatía, ¿ok? ¿Qué está sintiendo el niño? ¿Por qué el niño? Póngase un ejemplo. ¿Por qué el niño, a veces creemos, no, el niño es un berrinche, no quiere ir donde está el terapeuta? Pero después nos damos cuenta que había algo con el terapeuta. El problema es que nos damos cuenta después. Pero si hubiéramos utilizado esa empatía desde el principio, por lo general, si el terapeuta es bueno, el niño quiere ir. Probablemente no todos los días, porque igual que nosotros seres humanos, hay días que uno no quiere ni trabajar y tú lo sabes y yo lo sé. Entonces, pero la mayoría de los días. Entonces, sí funciona. Les cuento por qué. Porque imagínense, su niño hace algo que usted considera que está mal y usted empieza a gritarle al niño. Y me voy aquí a disciplina positiva cuando hablamos del cerebro en la mano y hablamos de que si ponemos la mano aquí está, es la parte del cerebro reptiliano que está en supervivencia, está en defensa. Nuestros niños están aquí, eso es una realidad. Esta es la amígdala, que es todo emociones, y acá está nuestra corteza frontal, que es la que sostiene todo y nos mantiene en el manejo de las emociones. Entonces, imagínense, su niño está aquí, defensa, él siente que es un mundo hostil, que por qué se tiene que bañar, a lo mejor a él le duele la ropa, un montón de cosas que ya más o menos hablamos. Claro, uno como padre al principio no sabe esto. Créanme que a mí me hubiera gustado saber esto, por eso estoy aquí hoy. Porque siento que parte de mi misión en la vida es decir lo que yo he aprendido para que los demás no cometan de repente errores que yo cometí. Entonces, un niño está aquí, modo, este mundo es hostil para mí. Y luego usted se le vuela la tapa. ¡Pum! Ya. Se vuelve usted también emoción, ¿verdad? Empieza a gritar. Imagínense cómo se siente su hijo. Entonces, cuando hablamos de la empatía, ok, les voy a poner un ejemplo. Ahí les va. En alguna ocasión, Alessandro se me sentó en el mall, en el medio del mall. No sé si ustedes habrán visto padres con niños regulares también, jalando niños que se tiran al suelo, que se acuestan en el suelo. Ustedes han visto eso, ¿no? Hay padres que tiran palmadas, jalan, que yo siento que les van a dislocar el pobre hombro al pobre niño, ¿verdad? Bueno, esta no soy yo. En aquel tiempo yo no tenía tanto conocimiento como ahora, pero lo que yo siempre he considerado es que la violencia genera violencia. Así que en mi casa no hay violencia, porque eso para mí es una realidad reciente. Entonces, adivina yo qué hice. ¿Qué hice, Tatiana? Cuando te diga te vas a reír incluso más. Ahí va. Me senté, Tatiana, me senté y la gente pasaba y me miraba. Y miraba al chiquillo como de, bueno, que yo tengo como 10 años, ya tiene 14, 10 años y mi hijo es grande, yo soy grande y es gordito porque yo soy gordito. Bueno, entonces los dos ahí sentados. Pasaron como 3 minutos y que, Dios mío, yo sufro de pánico escénico, aunque tú no lo creas. Sí, soy penosa, así que imagínate, yo en el mall, ¿no? Sentada ahí. Y al rato le dije, ¿estás bien? Como él tiene un poco de cola inmediata, él me dijo, está bien. Y yo dije, vamos a pararnos. Y él dijo, vamos a pararnos. Y caminamos y yo recé hasta que llegamos al carro, ¿no? Yo recé hasta que llegamos al carro para que no se fuera a sentar de vuelta. Pero imagínense, si tú tienes un niño que no te puede comunicar, que no sabe si le dio un dolor en una pierna, o sea, de verdad que uno tiene que ponerse en los zapatos del niño y ahí vamos al respeto
este niño, un niño con autismo de repente no tiene tanto vocabulario. Mi hijo nunca me ha dicho que le duele algo, solo me dice cosas para comer. O sea, su lenguaje, el poco que tiene es para pedir, pedir, ahí sí, pero para expresar algún dolor no. Entonces, cuando uno se pone desde la empatía, ¿qué siente mi hijo? Desde que uno va hacia el amor incondicional y al respeto, y no hacia la corrección, sino hacia la conexión con el niño, usted, bueno, vamos a ver, probablemente usted no entienda todo lo que está pasando, pero dele, yo soy pro niño, dele un punto a su hijo, o sea, al final es su hijo, nadie lo va a querer más que usted. Entonces, póngase del lado de su hijo. Yo me senté, después nos levantamos y después nos fuimos. Y esto demuestra que la empatía, que es una de las bases de la crianza respetuosa, funciona. O sea, imagínense, usted empieza, imagínense que yo hubiera empezado a jalonear a mi pobre hijo. Creo que más gente me hubiera mirado. Aparte de que capaz lo golpeo, ¿cierto? Entonces eso no se puede. Entonces sí se puede. Usted puede ponerse al lado de su hijo. Aparte de eso, utilizo mucho lo que es la anticipación. O sea, a veces los papás quieren que el niño de una vez haga las cosas y los papás van perdiendo la calma. Entonces una de las cosas que hay que aprender en esto, y no solo en los niños con trastorno del espectro autista, cualquier ser humano, porque así como tú me anticipaste de esto, no es igual a que si tú me hubieras llamado 5 minutos antes, ¿cierto? Yo tuve una oportunidad de prepararme. Entonces, en la anticipación, usted le dice a su hijo, vamos a hacer esto, vamos a ir a tal lugar. Créanme que incluso en los niños que de repente no comprenden todo, al menos el hecho de tener una idea. Hay padres que utilizan incluso fotos y que vamos a ir a tal lugar y enseñan pictogramas, ¿por qué no? O fotos de lugares donde han ido. Por ejemplo, nos vamos a quedar a dormir allá. Y sí, tenemos que dormir allá, porque luego los niños a veces creen, no, ya fuimos, ya regresamos, entonces no, nos tenemos que quedar allá, pero usted le dice desde antes y le refuerza. A veces, aunque no tenga un gran vocabulario, el niño es capaz de decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tal lado, para ver que el niño entendió, vamos a hacer esto, esto y esto. El niño tiene una idea. Entonces siempre, esa es parte del respeto, anticiparle al niño. El niño es como un pequeño ser humano. Y esto es con todos los niños, pero con nuestros niños con autismo, más. Y aun cuando le anticipe, puede ser que el niño tenga cierta resistencia, porque luego recordemos que en los niños con trastornos, chicos con trastorno del espectro autista, hay la parte rígida de la rigidez de la rutina. Así que, aún así, bueno, usted sabe, él tiene eso, así que a él le cuesta un poco más. Entonces yo digo esa empatía, eso es lo que yo diría, pero sí funciona. Si usted se pone a pelear con su hijo, puede ser que funcione, pero ¿a qué costo? Al final, todos los seres humanos queremos ser aceptados, queremos pertenecer. Imagínense si usted pasa toda su vida peleando con su hijo, es como que sí, todos tenemos oportunidad de mejorar, pero hay que aceptar, es un poquito diferente y está bien ser diferente. Es un poquito especial, está bien que sea un poquito especial. Con él es un poco más suave el asunto, también está bien. Créeme que este nivel de aceptación me ha tomado años y por eso estoy aquí compartiéndolo. Claro que sí, y creo que eso que tú comentas, me encanta la frase que mencionas de transformar la corrección hacia la conexión, creo que es algo importante y veo la conexión desde dos vías. La conexión hacia mi hijo, mi hija, ¿cierto? Hacia poder mentalizar, entender lo que está sucediendo dentro de su cabecita, porque puede ser tan frustrante el salir, porque puede ser el tan difícil vestirnos, porque puede ser tan complejo tener que escuchar rondas infantiles, porque tiene que ser tan difícil algunos alimentos, ruidos, bueno, toda la parte sensorial, entre muchas otras situaciones que se pueden presentar con nuestros chiquitines, ¿cierto? Desde el espectro autista y llamémoslo, no me gusta Sí. esa palabra, pero los regulares, A ¿cierto? mí Quienes tampoco no me gusta esa tienen, palabra. Yo no creo quienes en la no, normalidad. no, yo tampoco, pero digamos que Pero a bueno, veces nos toca utilizarla para la epidemiología, sí. ¿cierto? Que nos solicitan sobre todo a los profesionales de salud mental, tampoco lo comparto, pero a quienes de pronto no están bajo esta condición, ¿sí? Y es empezar a conectar también con ese sentir que tiene este niño o esta niña con su incomodidad, con las necesidades desde las físicas básicas hasta las emocionales, porque el hecho de que yo no me comunique o no interactúe socialmente de la forma
regular, tradicional o a la cual estamos acostumbrados a ver, no significa que no tenga necesidades emocionales, no significa que no me frustre, no significa que no me moleste, que no me ponga triste, solamente que lo expreso de formas diferentes, ¿sí? Que ahí vamos nuevamente a la diversidad, ¿no? Y que desde mi diversidad yo voy a expresar, voy a dialogar, me voy a comunicar de formas completamente divergentes y diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados, entre comillas. Y por eso es tan importante conectar con esas necesidades físicas básicas que son necesarias, pero también emocionales. Ahora bien, hablo de la segunda vía. Pueden haber muchas más, pero hoy quiero presentar estas dos y es también conectar con nuestra propia necesidad como madres, padres, docentes, acompañantes, con niños, adolescentes en este tipo de condición o con adultos también en este tipo de Claro. condición, ¿sí? Y es empezar a conectar qué está sucediendo conmigo y hay algo que es una frase de pronto que se ha vuelto muy de moda, pero a mí me encanta y me parece excelente, y es que también nuestra calma puede generar calma. Y eso no significa la transformación directa, ¿cierto? O que ya, mejor dicho, todo se disipó y hay paz y calma. A veces sucede, pero a veces esa calma requiere 1, 5, 10, 15 intentos para que la calma llegue, ¿sí? Porque también muchos de mis consultantes me dicen, pero es que lo intento y no lo logro. Y yo, ¿y cuántas veces hiciste? Una. Bueno, Sí, eso con multiplícalo los por niños unas con autismo cuantas es más. muchas veces y a veces igual con muchas veces se les olvida. Mira, me encanta lo que hablas y solamente ayer me pasaba que yo tuve que usar tiempo fuera positivo conmigo misma, ¿no? A veces, mamás queridas, uno tiene que usar su tiempo fuera positivo, eso significa usted sale de la situación, ¿verdad? Porque luego usted sabe que se le vuela la tapa y puede decir algo que no quiere, ¿no? Entonces, tiempo positivo funciona con uno. El autocuidado, súper importante. Yo sé, súper difícil a veces, especialmente cuando uno no tiene tanta gente que lo apoya a uno, pero sí es importante autocuidado, hacer ejercicios, mindfulness, meditar, y con la meditación voy a la respiración. ¿Adivinen qué? Yo le he enseñado respiración a mi hijo y cuando él está muy frustrado yo le digo respira y él me dice respira y él trata de respirar, pero es tantas veces que me ha visto a mí respirando, ¿no? Entonces vamos a respirar, vamos a meditar. Probablemente no tenga la misma connotación para él que para nosotros, pero es importante enseñar a los niños a respirar y a tolerar. Esto nos ayuda a nosotros como padres. Es importante decir, ok, necesito un tiempo para mí. Eso es importante. Créame que un padre, y todos hemos pasado por allí, porque es que no es fácil, Tatiana, todos hemos pasado por ese nivel de desgaste donde uno quiere salir corriendo, no voy a decir que yo no, ¿verdad? Pero uno regresa, pero uno tiene que darse un tiempo para uno mismo. Si uno tiene a alguien que de repente tu esposo o alguna otra persona que te ayude, darle un tiempo. O sea, no todo puede recaer sobre un cuidador primario. Tiene que haber otra persona que nos dé este tiempo. Por ejemplo, el tiempo que yo estoy aquí contigo, mi hijo fue a caminar con mi esposo. Porque parte de su rutina está gordito, tú lo ves, no gusta comer, pero él va a caminar. Y eso también, hacer ejercicio lo alivia él también. Recuerden, cuando uno hace ejercicio, uno se desestresa. Y créanme que nuestros niños, aunque no te dirá, bueno, él nunca se estresa, no crean. Así como tú dijiste hace un rato, las necesidades emocionales, los niños sienten y nuestros niños que tienen autismo sienten y a veces hasta hay personas que no les caen bien y créanme que a lo mejor está sintiendo algo y está percibiendo algo que usted y yo no devalorice eso. Nuestros niños sienten miradas, sienten la forma de las personas aunque no puedan expresarlos. También te quería hablar de lo que hablaste ahorita de frustración. Otro ejemplo, y quiero decirlo aquí antes que lo olvide, es que a veces hay niños que pegan, muerden, está hablando del nivel más severo, ¿cierto? Hay niños que aruñan, y yo he escuchado profesionales decir, pero es que si él te pega, te aruña o te muerde, muérdelo para atrás. No, no. Al contrario, si un niño se frustra de tal manera que su única forma de comunicar, porque no tiene otra, es aruñando o metiendo las uñas, abrácelo, respire con él. Haga contención con su hijo, de eso se trata. Nadie más lo va a querer y lo va a entender mejor que usted, pero, o sea, yo he escuchado profesionales diciendo esto que te he dicho.
Nunca estaba yo de acuerdo con la violencia, por supuesto. Esto no está bien y mi hijo algunas veces aruñe. Yo hago, ay, me duele. Y ya, él suelta. Él sabe que me duele. Él ha desarrollado empatía, que esto me duele. Ujú. También la empatía se va trabajando, ¿no? Con las mascotas. Hay muchas formas de trabajar esto. ¿Verdad que esto es un trabajo constante? No les voy a decir. Pero sí Claro hay que muchas sí. formas de ir conectando. Recuerden que como nuestro hijo no va a entrar a nuestro mundo, nosotros entramos al de ellos. Entonces, ahí poco a poco vamos entrando, vamos compartiendo. Y cuando digo entrando es, si el niño empieza a tararear una canción, yo me sé todas las canciones del mundo, por ejemplo, mi hijo nada más dice una palabra, yo sé cuál es y a veces la canto y me dice, no cante, que él la tiene en su mente. Acuérdense que su mente de ellos es como que a veces se queda enganchado en una, no sé si han visto. Así que trate de meterse en la vida de su hijo, que su hijo vea que hay un punto de conexión. Tal vez no es igual que con un niño regular, pero está Ujú. allí, solo hay que trabajar. Claro que sí. Ahí hay una pregunta que tenemos aquí. Mm, Nos preguntan, bueno, creo que era de algo que estábamos hablando antes, no mm. me había dado cuenta, pero nos preguntan que respecto a lo que estamos hablando en entornos educativos, ¿cómo se puede manejar? Entornos educativos depende del grado de trastorno de espectro autista del niño. Les voy a ser muy sincera con esto. Si el grado del niño es un grado muy severo, probablemente necesite una educación especial y está bien. Eso es duro de aceptar. Yo misma lo sé. Pero el grado de atención especial está bien porque, por ejemplo, acá nosotros tenemos lo que es el currículum funcional natural, que se basa en lo que es habilidades para la vida. Entonces, un niño con grado muy severo necesita esto. Si su niño es funcional, puede leer, da para todo eso, yo digo que intenten todo, incluso si necesitan contratar una tutora o que le haga shadow o cualquier negociación que tenga que hacer con la escuela, inténtelo. Pero aquí habría que ver cuál es el grado del niño, porque créame, usted si tiene un niño con un grado severo, como era mi caso, aunque vaya a una escuela regular, no está aprendiendo igual, por más de que otras personas lo digan. Yo lo intenté, 3 o 4 años. No, de verdad no, no había una diferencia. En cambio, cuando se va a una escuela especial, especial para niños con autismo, que use un currículum funcional natural, entonces nos enfocamos en habilidades para la vida. Póngase, si su hijo todavía no sabe ponerse la ropa, usted está intentando enseñarle a escribir, ¿cómo usted sopesa esto? ¿Ves? Que no tiene. Si su niño no puede ir al baño solo, pero usted quiere que él se memorice todas esas letritas, ¿verdad? O sea, creo que hay prioridades y lo primordial en los niños es que tengan habilidades para la vida. Entonces, por ejemplo, el currículum funcional natural se centra en qué enseñar, para qué enseñar, porque tiene que ser funcional. O sea, póngase, si usted le enseña a su niño que a ponerse las medias es funcional, porque él necesita ponerse sus medias antes de sus zapatos, suponiendo que use medias, y cómo enseñarlo. Y ahí es el siguiente proceso, que es paso 1, 2 y 3. O sea, se da la instrucción, se muestra el modelo, se practica, se pone la mitad de la media y después, créanme que después de muchas repeticiones, con suerte, su hijo aprende a poner sus medias, a ponerlas al derecho y todo lo demás. Ahora, esto es un trabajo constante, no les voy a decir que no. Claro que sí. Tú mencionas algo muy importante y con lo que nos está preguntando Juana, que en este momento nos estaba escribiendo, Uh y -huh. es entender también lo que tú mencionas, la funcionalidad y las necesidades que van a tener cada uno de estos niños, Uh -huh. ¿sí? Porque lo que podemos llegar a hacer en ese intento o en ese afán, llamémoslo así, en ese afán por generar procesos de inclusión, es también generar procesos de frustración, no solamente para el niño, sino para también nosotros, porque hay que ajustar las expectativas y no decir que no pasa nada y entonces me voy a quedar quieto o no lo voy a hacer, no, pero Uh se -huh. trata de posicionar las necesidades del niño como una prioridad y Evaluar. empezar a exactamente, evaluar qué es lo que en este momento él necesita y también qué cosas el entorno puede aportar, ¿sí? Porque es diferente decir, bueno, yo voy a llevar a mi chiqui al jardín de infantes para que aprenda a socializar, ¿cierto? Ese es mi objetivo. Y otra cosa que yo diga, yo quiero que salga leyendo. Son dos Uh -huh. objetivos diferentes. En muchos chiquis se producen conjuntamente, en otros puede ser que haya una diferencia importante y significativa. Uh ¿Sí? -huh. Entonces, digamos que ahí la idea es poder revisar las necesidades, también los alcances de nuestros niños sin entrar a
de emitir o minimizar también sus objetivos y lo que pueden ellos alcanzar, Que pero cada sin caso es llegar único, Tatiana, cada caso es exactamente. único. Cada Sí. caso es único y por eso yo les digo a todos los padres, pues intenten todo lo que puedan. Pero ya llega, si llega un punto en donde usted intentó todo eso, pues ya tal vez es hora de aceptar, como me tocó a mí, que su hijo necesita una educación especial, ¿verdad? Ujú. Pero sí, intenten todo lo que puedan. Por ejemplo, cosas que se pueden intentar. La dieta sin gluten ni caseína, mi hijo la hizo por un año. Después resultó que solo la caseína o la proteína de la leche es lo que le hace daño. Intente con tutora, intente todas las terapias de fonoaudiología, modificación de conducta de tipo respetuoso. Por ejemplo, un tipo de enfoque que me gusta mucho es el RDI, que es como Relationship Development Intervention, que es como una intervención en las relaciones, y esto te ayuda. Mi hijo no miraba, y esta terapia por 2 años, él mira, busca información en tu cara y saca algo de información. Entonces es parecido al floor time, que es donde tú no dices ninguna palabra y todo es gestual, porque recuerden que nuestros niños como que no hicieron este lenguaje gestual que los niños hacen para observar qué quiere el adulto, los niños bebés lo hacen, nuestros niños no lo hicieron, entonces tú quieres que un niño hable, pero él nunca tuvo un lenguaje gestual, él nunca buscó información en la cara de una persona, entonces ¿cómo llegas allá? Entonces, sí le digo a los padres, intenten todo lo que puedan. Me gusta mucho el floor time, me gusta mucho el RDI. Floor time es simplemente bajar a su hijo, siéntese con él, intente jugar con él, métase en su juego. Si solamente hace con un carrito para ir para allá, busca otro carrito, chóquele allí. trate, o sea, de verdad que es un trabajo más intenso porque cualquier niño neurotípico va y te dice, vamos a jugar, es más. Veo yo padres que dicen, ay, ya cállate, tú hablas mucho. Me da un dolor porque yo quisiera. Los veo todo el tiempo en el súper y como que este niño me fastidia, como que es muy preguntón. Ya quisiera una madre como yo tener tantas preguntas que responder y no es así. Entonces, métase en su hijo, haga todos los intentos, siempre desde la empatía, siempre tenga como, sea pro niño, sea pro su hijo. Usted, y quiero decir esto bien alto aquí, usted es el que mejor conoce a su hijo. Todos los especialistas le van a decir cosas diferentes, porque cada uno tiene su librito, cada uno aprendió diferente, ¿verdad? Pero al final este es su hijo, este es como si fuera su materia, es suya. Ciertamente no es fácil para ningún padre, creo que ninguno, o sea, a menos que su hijo ya venga todo, que hay niños que sí vienen así, les voy a decir, ya vienen como, ya vienen todos estructuraditos desde que nacen, ¿verdad? Hay padres que tienen esa suerte, pero enfóquese en eso, al final este es su hijo, nadie lo conoce mejor que usted, o sea, si usted hay algo que usted no está de acuerdo con lo que está haciendo un especialista, si usted considera que tiene métodos muy fuertes, como es como cuando es modificación de conducta, hay algunos que hasta los pinchan por aquí, he visto yo. Y sí duele, y sí duele. Yo se lo juro, duele, lo he visto yo y me dijeron cuando su hijo no se quiera parar, pínchele aquí. Yo me pinché y yo dije, qué locura, ¿cómo lo voy a pinchar si a mí me duele? Es como entre las costillas. No hagan eso, por favor, no hagan eso, no. No. Tenemos que, ahí yo también hago un eco importante. Hay unas preguntitas, pero antes de pasar a las preguntitas, y es importante tratar de buscar especialistas actualizados, ¿sí? Es importante no transgredir ciertos límites personales, ¿sí? Porque nuestros hijos finalmente son sujetos de derecho. ¿Sí? Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros estudiantes son sujetos de derecho y muchas veces este tipo de técnicas que se crearon hace muchos, muchos años, ¿cierto? Pero que venimos en una actualización importante hacia el respeto, hacia la orientación, hacia la comprensión y la conexión, pues que indudablemente tratemos de, en la medida de lo posible, buscar profesionales actualizados, educarnos y tratar de comprender. Y esto nos lleva también un poco a una pregunta que también estábamos abordando en un punto y es, en estas etapas tempranas, los padres pueden ver algunas señales, pero la negación, como tú comentabas, ¿no? Ya llevas 14 años de aceptación, ¿cierto? No, llevo Siempre 10. Llevo llevas 10. No 10, creen que 10, son tantos. Al principio, aquí 10. dice aquí que, dice que la negación, sí, primero uno lo niega. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta, ¿no? Claro que sí, no es fácil aceptar que tu hijo tiene algo.
O sea, es difícil. Tú consideras, no, tú lees todos los libros, tú dices, no, mi hijo es un poquito irritable. Luego el pediatra te dice, no, todos los niños duermen igual. Tú dices, son ideas mías, estoy alucinando. Luego dices, no, pero él habla un poquito. Sí, dice las mismas palabras repetidas de siempre, ¿ves? No conversa. Y luego pasa, es difícil, es muy difícil de verdad aceptar que hay algo diferente en tu hijo. Por eso lo digo hoy, antes de aceptar cualquier cosa, si su hijo no va al museo, llévelo a fonoaudiología. Ni siquiera le estoy pidiendo que acepte algo, le estoy diciendo, vamos a empezar estimulación temprana, vamos a empezar fonoaudiología, porque yo sé lo difícil que es. Y luego, si usted tiene un niño, como el mío, que tiene autismo severo, pero es súper cariñoso, súper pegajoso, entonces usted dice, no, no es autismo, porque es que los niños con autismo se retraen. Pues se retraen con los demás, pero conmigo no. Y luego, o sea, luego también tiene que ver con la educación, ¿no? Porque luego si tú fuiste una madre contenedora, que dabas mucho cariño, que cargabas, tipo que fui yo, no dejas llorar mucho a tu hijo, o lo cargas todo el tiempo y te dicen, déjalo llorar. No, que eso dejar llorar. Cuando un niño lo deja llorar, está diciendo tus necesidades no son importantes para mí. Entonces luego es casi imposible que tu hijo con o sin autismo no te dé tanto cariño. O sea, de verdad que tuve suerte en algunos puntos. Yo, mi hijo es un niño cariñoso, pero tengo que reconocer que a pesar de que yo veía ciertos desfases en su desarrollo, no me di cuenta. También pasó con Alessandro que él tuvo un tipo de regresión, o sea, que como hasta el año y tantito él iba bastante bien. Y luego un poquito de regresión. Y luego yo pensé, ok, son los terribles 2 años. Todo eso está en los libros. Estoy hablando de literatura. Es una persona que he leído desde siempre. Entonces, uno piensa, es eso. Entonces, llévelo a fonoaudiología. No importa, no acepte. Usted primero llévelo y después si hay algo que aceptar, lo acepta. Ese es mi consejo. No espere a que le den un diagnóstico, no lo busque, usted llévelo allá. Para eso están los fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, todos muy buenos. ¿Por qué no? Si tiene los medios, hágalo. Si no, busquen los servicios estatales, a veces le dan 1 o 2 citas por mes. Pero es nada, intente todo lo que pueda. Ese es su hijo y esa es su oportunidad. Claro que sí. Y también informarnos, ¿no? Informarnos y empezar a entender. La aceptación no es un proceso, aquí Catrini nos pregunta, y muchas gracias Catrini por la pregunta que haces. La aceptación no es un proceso lineal, no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso que toma tiempo, porque finalmente, como tú mencionabas, Regina, tenemos muchas expectativas en la llegada de un niño o de una niña a nuestro hogar, ¿sí? Sobre todo cuando estamos tan emocionados, pues porque llegue. ¿Sí? Y Luego uno entonces, tiene esta obviamente, cantidad de sueños. Creo que todos los padres tenemos una cantidad de sueños de que este niño tú le vas a dar 300% más de lo que te dieron a ti. Y por lo tanto, le vas a dar la educación que a ti te dieron una buena educación, pero mínimo tú quieres que este niño tuyo ya esté en Inglaterra, una cosa. O sea, tú tienes una expectativa gigantesca, ¿sí o no? Es duro, es casi como perder un hijo. He leído yo mucho al respecto y como tú mencionas, la aceptación no es un proceso lineal y pasa con el trastorno del espectro autista que como siempre hay nuevos retos o hay regresiones, porque ocurre, gente, y es muy doloroso. Yo misma lo viví, mi hijo dejó de usar pamper como a los 6 años, como a los 8 años tuvo una regresión y pasó un año más usando pamper. Así que créanme que yo sé lo que es ese desespero de que qué pasó aquí si ya controlaba esfínteres. Yo no lo puedo explicar con palabras. Entonces, digamos que cuando tenemos estos niños con trastorno espectro autista severo, o incluso si no es severo, igual, es un montón de retos. La ola es como el mar, yo lo digo así, la ola a veces golpea y a veces está todo en calma, pero de repente y te vuelve sentimientos de culpa, sentimientos de que hubieras hecho algo mejor, un montón de cosas que no vamos a entrar aquí, pero es un proceso, como tú dijiste. es un proceso y también es importante el acompañamiento, ¿no? A veces no podemos solos, a veces, o yo creería que generalmente siempre, solamente que no siempre tenemos ese apoyo, ¿sí? Es muy importante los apoyos familiares, como tú mencionas, gubernamentales, estatales. Necesitamos personas que estén ahí para nosotros, para que ayuden a nuestros niños, pero que también no solamente los contengan a ellos, sino que nos contengan a nosotros como madres, padres y cuidadores. Entonces, la idea aquí es hacer procesos de prevención y de intervención temprana, ¿sí? Muy También bien. informarnos y pues entender que este proceso esperaríamos que fuera de la noche a la mañana lineal, pero va a tomar tiempo y también nosotros como adultos necesitamos ese acompañamiento, sea desde familia, sea desde terapeutas como nosotros, sea desde orientación, desde los diferentes ejes de ayuda y orientación que tenemos. ¿Mm?
Yo tengo Listo. la suerte, y lo quiero mencionar aquí antes de que se acabe esto, porque sería injusto de mi parte, que yo tengo un esposo maravilloso hasta el sol de hoy, esperemos que no cambie, que sí me ha ayudado un montón en todo esto, así que de verdad que tengo una familia maravillosa también, una buena red de apoyo que de verdad me han ayudado, pero de verdad que creo que escogí un buen padre para mi hijo yo, porque de verdad que sí, de verdad que no, muchos son así, pero no todos son así, así que eh, a veces es difícil, créanme, Ujú. pero Claro que sí. con un buen equipo se pueden lograr muchas cosas y al final eso es lo que es tu familia, es como tu equipo. Sí, así es. Vamos a irnos con la última pregunta para cerrar, ir cerrando, Ajá. ¿cierto? Y nos preguntan, ¿y si eres maestro, tutor o acompañante, cómo poder apoyar esta formación de crianza positiva desde el respeto? Si llega, por ejemplo, a ocurrir una pataleta o una situación en la que no quiere hacer las cosas. Tú nos comentabas una que te pasó en el centro comercial, en el mall, como tú lo llamas, ¿no? En diferentes Sí. países hablamos diferente. Ok. Pero desde el centro comercial, desde el mall, desde, digamos, desde las afueras nos planteabas un ejemplo. Yo creo que aquí hay muchas formas, pero quisiéramos hoy escuchar algunas, no todas. Vamos a ver. Esta señora, esta es una persona que es tutora o acompañante. Ok, primero pregúntese qué le está pasando. Póngase en los zapatos del niño. Segundo, si es una actividad donde hay mucho ruido, probablemente tiene ya un meltdown sensorial allí, está abrumado. Eh, de repente, tal vez incluso, pues a veces cuando los niños no quieren hacer cosas nuevas, por ejemplo, yo soy fanática del canto, así que ponte que yo con mi hijo todavía a veces le canto una cancioncita que sale en las cómicas, si no me gustan las cosas nuevas, solo prueba. Y él mismo la canta, prueba y él prueba. Entonces, si es algo que tiene que ver con escribir, porque si aquí dice que es una maestra, probablemente, acuérdense que los niños con autismo luego son hipotómicos y a veces no tienen mucha fuerza en el brazo. Así que luego trabajar con algo más básico. Siempre pregúntese qué le puede estar pasando al niño. O sea, con esto yo no quiero decir que no intente, sino que déle un espacio de tiempo, déjele que se calme. Si está en una situación muy abrumadora, sáquelo de esa situación, intente de otra manera. Creo que aquí el punto es seguir intentando, pero con diferentes enfoques. Creo que sería el punto. Y si no quiere hacer las cosas, averiguar por qué no lo quiere hacer. Si hay una razón, encontrar otra manera. Por ejemplo, con los niños que tienen algún tipo de autismo grado 1, que es como funcional o Asperger, de repente, ok, no quiere escribir, bueno, vamos a hacer el parcial o el examen oral, ¿por qué no? O sea, yo no entiendo por qué complicarse, o por qué nos complicamos todos, porque no puede escribir, pero si este niño tiene una buena capacidad cognitiva, probablemente pueda typear, y puede ir con su iPad a la escuela. O sea, yo ahora considero que hay que hacer un montón de adecuaciones. También a veces que considero que hay adultos que se ponen como muy rígidos en que esto tiene que ser así y no hay otra forma. Entonces, vamos a flexibilizar si el asunto es que el niño aprenda. ¿Sí o no? O sea, así lo veo yo. Me imagino, Tatiana, que tú también lo ves de esa manera, ¿verdad? Buscar otra forma. Sí, claro que sí. Y ahí quiero mencionar dos cosas importantes. Lo primero es, Juana, tú planteas una pregunta muy importante con respecto a las pataletas o también los mal llamados berrinches, ¿cierto? Uh-huh. Y es importante clarificar que finalmente las pataletas y berrinches, como es la palabra que en este momento tenemos para describir esas situaciones a veces que generan desborde emocional en nuestros niños y nuestras niñas, finalmente también son procesos del desarrollo neurológico y madurativo del Uh-huh. cerebro de nuestros niños, que es normal, no solamente con niños en condición de autismo, sino sin este tipo de condiciones. Y es importante empezar a posicionar, como tú mencionabas, el cerebro en la palma de la mano, ¿cierto? Y es entender que es fundamental, nuestro cerebro tiene, digamos que dos esferas. No voy a hacer todas las divisiones cerebrales hoy, eso lo veremos en otros live y en otros momentos, pero hay algo importante y es que nosotros tenemos diferentes fracciones en nuestro cerebro, tanto desde la emocional, la racional, la reptiliana, que está muy ligada a la emocionalidad, a la supervivencia, al poder estar ahí pendiente y alerta. También la racional, ¿cierto? Que es la que
tú nos mencionabas de la corteza prefrontal, es importante poder ayudar a modelar ese tipo de procesos, pero para llegar a modelar esas conductas deseables, es muy importante primero conectar con la emocionalidad y es lo que tú mencionabas, Regina, y es empezar a entender qué le está pasando a mi chiquitín, a mi estudiante, para que se esté comportando así. ¿Hay alguna necesidad básica que no está, digamos que satisfecha, una necesidad física, emocional, que necesita dar respuesta y que esas es importante recordar que las pataletas y berrinches son las formas en las cuales ellos están intentando comunicarse con Claro, nosotros, ¿sí? sí. Y esa forma, igual el llanto, por eso la idea Ujú. no es dejar llorando a los niños, porque el llanto es una forma de comunicación, como tú No, mencionabas, y la no. pataleta y el berrinche forma algo similar y es la forma que en ese momento nuestros niños están encontrando dentro de sus recursos que desarrollarán a lo largo de su vida, de poder posicionarse y decir, algo me está sucediendo, necesito de tu ayuda porque yo ya solito y solita no pude, me desbordé, hasta aquí llegué yo y necesito de un adulto acompañante, llámese tutor, maestro, mamá, papá, hermano, llámelo como lo quisiéramos llamar, y es entender eso, conectar primero con esa emocionalidad y conectar no es solamente decirle ya, no pasa nada, No, no, sino validar su contención, emoción. recuérdenlo, contención, regulación de afecto y sostén, y usted respire. Exacto. Respire, porque como tú dijiste antes, la calma transmite calma. Y esto es una realidad, hasta con cualquier ser vivo, de verdad que lo he experimentado. Cuando usted respira, usted se calma, usted se centra en usted mismo, usted le está ayudando a su hijo a hacerlo. Ahora, esto se dice más fácil de lo que se hace, porque al final Así, somos seres total. humanos. Pero usted, inténtelo, inténtelo. Y si no puede, Más de una vez. sí, sí, muchas veces, muchas veces. Y si no puede, tiempo fuera positivo, Juana, tómese un respiro y después regresa. No, no vaya usted a caer también en la emocionalidad y en su cerebro reptiliano, y entonces están los dos hostiles allí a la defensa de supervivencia. Exacto. Y Y con entonces es calma, conectar con esa emocionalidad. y con calma. Recuerden también, me gusta mucho hablar de autocompasión, porque no somos perfectos, a veces cometemos errores, seguimos adelante. Cada día es una nueva oportunidad y cada error que cometemos es una oportunidad de aprendizaje. Entonces vamos a ser compasivos con nosotros mismos, con nuestros hijos, con todo el mundo, incluso con la gente que no puede comprender esto. Compasión. A mí me encanta mucho trabajar desde la compasión, todo lo que es terapia de aceptación y compromiso, es lo que yo manejo, lo que he aplicado en mi vida y lo que trato de compartirle a los demás. Y muchas gracias por invitarme. No, para eso estamos. Y para ir cerrando, es que indudablemente lo que nos comentaba Juana, hay algo que también es importante y es también contener a unos chiquitos cuando nosotros tenemos, ahorita no tanto porque estamos desde la virtualidad, pero también es importante que también desde los entornos educativos tengamos apoyos, auxiliares, ¿sí? No es fácil contener a un niño en condición de autismo, de algún tipo de discapacidad o sin ningún tipo de condición, llamémoslo así, cuando yo tengo 30, 40, 50 niños. ¿Sí? Sí. Es muy difícil y eso es importante también tenerlo en cuenta porque podemos caer en ejes de pronto de culpabilización, cuando también es importante ver que en los contextos necesitamos desarrollar procesos seguros de contención y validación para ahí sí poder llegar a esta zona de corteza prefrontal y poder orientar la acción. Sí. Bueno, Regina, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias a todos quienes pues quienes nos estaban viendo el día de hoy y quienes yo sé que nos van a ver también en retransmisiones. Y bueno, la idea y yo creo que los mensajes que nos llevamos de hoy es poder transformar esa corrección, no quedarnos solamente en la corrección, sino orientarnos a la conexión con el otro, con mi hijo, ¿cierto? Con Y mi hija aceptación, y con nosotros aceptación, mismos, ajá, aceptarnos aceptar para que también. nuestros hijos sientan que pertenecen. Créanme, esto es importante. Lleva un proceso, aceptar las diferencias. Esto es bueno. Claro. Gracias, gracias Tatiana por la invitación, pues, y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Claro que sí. Los invitamos obviamente a que nos sigan también en nuestras redes sociales, a que encuentran en Instagram a Regina como sic.reginaurieta
¿cierto? También Ujú. en YouTube, como si Regina Naoni Urieta, y también en su website. Igual todo eso lo vamos a Oye, dejar y si también. quieren pueden comprar mi libro en Amazon que se llama Cómo enseñar a mi hijo con autismo. Es hasta donde he llegado yo, que son los Ujú, 14 años que tiene mi hijo. No tiene mucho en el tema de adolescencia aún porque no hemos entrado ya del todo, pero ujú. lo pueden buscar, está en Amazon, súper accesible, cuenta toda mi historia, especialmente si usted está empezando en esto del autismo. eh, Tiene toda mi línea de tiempo de lo que yo hice, lo que intenté, lo que funcionó, lo que no funcionó. Así que si quieren pueden comprarlo. Ujú, claro que sí, la invitación queda ahí, lo pueden ubicar por Amazon y también invitarlos a cada uno de ustedes a que continúen conectados en nuestras redes sociales y a los diversos live que vamos a desarrollar. Que tengan una excelente noche. Mil gracias, Regina. Te abrazo desde Colombia, que te llegue hasta allá, muy lejos. No está Y tan lejos, no está tan lejos. ¿cierto? Y que te llegue ese abrazo virtual y pues a todos y cada uno de quienes se conectaron y que sigamos generando procesos de conciencia respecto de este diagnóstico que es tan amplio, ese espectro, y que indudablemente seguirá necesitando mucho más estudio, mucha más contención y pues indudablemente muchísimos más procesos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y que tengan un excelente día. Hasta luego. Chaito.